Bueno, decíamos entonces que hasta acá hemos nosotros finalizado con lo que es por ahora la capa de red, ¿no es cierto? Entonces hemos terminado ya toda la complejidad que significa atravesar toda una subred, ¿no es cierto?, entre el origen y el destino. Cuando nosotros nos paramos ya en la capa de transporte, quiere decir que los dispositivos están conectados, ¿sí? El dispositivo origen con el dispositivo destino tienen un camino, ¿no es cierto?, basado en capa de red. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conectar nosotros ahora? Si ya conectamos los equipos, los dispositivos. Tenemos que conectar los procesos, exactamente. Entonces, nosotros vamos a ver ahora dos protocolos de capa de transporte. Protocolo UDP, protocolo de datagramas del usuario, con un paradigma de entrega de datagramas sin conexión no confiable. Y el servicio opuesto sería que es TCP, protocolo de control de transmisión, que es un protocolo de entrega orientado a la conexión confiable, ¿sí? Vamos a ver un poquito más avanzado algunos temas de temporización para TCP que son importantes y finalmente unas cuestiones de maximización de performance, siempre para TCP. Lo interesante acá es que nosotros tenemos los dos paradigmas a nivel transporte. Tenemos, acuérdense que IP realiza el servicio de entrega sin conexión no confiable. Nosotros por encima de eso podemos tener otro servicio de entrega sin conexión no confiable o bien un servicio orientado a la conexión. TCP lo que hace es armar una virtualización, podríamos decir, de un circuito virtual por encima de un servicio de datagramas. Eso es lo interesante, que hace una abstracción de la capa de red e implementa circuitos virtuales sobre una red de datagramas. Bien, vamos a ver entonces algunas características, ¿no? La capa de transporte brinda conectividad extremo a extremo a los procesos. Un proceso utiliza un paradigma basado en cliente-servidor, estos dos protocolos, donde tienen semánticas bien definidas. El cliente es el que inicia la sesión, por así decirlo, con el servidor, y el servidor contesta la respuesta, un paradigma solicitud-respuesta. Estos dos procesos, el cliente y el servidor, se conectan mediante la capa de transporte. Al ser conectividad extremo a extremo vamos a tener los mismos problemas y muchas veces las mismas soluciones que vimos en capa de enlace. Capa de enlace y capa de transporte son los dos escenarios de conexión extremo a extremo, origen a fin. ¿Sí? Control de flujo, control de errores, sincronización, números de secuencia, todo eso lo vamos a ver un poco repetido de capa de enlace. La capa de transporte tiene una función muy importante que es normalmente la multiplexación de las distintas aplicaciones. Esto es transporte y esto es red. Así como red también hace multiplexación entre distintas capas de transporte, porque digamos yo puedo tener aquí TCP y aquí UDP, por ejemplo, ambos montados por encima de IP, ¿sí? Y acá puede haber otros protocolos de capa de red. Tanto TCP como UDP lo que hacen es la multiplexación de varias aplicaciones. Son la capa que permite el acceso a la red por parte de las aplicaciones. Generalmente TCP y UDP son parte del sistema operativo, tienen los privilegios del sistema operativo. Los procesos son los que solicitan una conexión al sistema operativo y el sistema operativo es el que la gestiona a través de estos protocolos. Provee conectividad y sincronización entre las aplicaciones finales y, como decíamos, normalmente la última capa obligatoria, por así decirlo. Entonces, ustedes pueden tener aplicaciones que directamente trabajen sobre TCP o UDP, como la mayoría de las aplicaciones que ustedes conocen. Navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, son todas aplicaciones que utilizan los servicios de TCP o de UDP. Bien.
La capa de transporte debe proveer confiabilidad, abstracción y aislación de los problemas. Acuérdense que estamos montando todo esto sobre la capa de red. Pensemos un segundo lo complejo que es la función de la capa de transporte. Porque nosotros por debajo tenemos toda la subred, ¿sí? Con los nodos que se caen, se levantan, el protocolo de enrutamiento, la convergencia lenta, el vector de distancia, estado de enlace, ruta que aparecen, ruta que se caen, todos los inconvenientes. Y por encima de eso nosotros tenemos que conectar procesos como si estuvieran en forma local. ¿Está? Los protocolos TCP y UDP abstraen a las aplicaciones de todo lo que pasa en la red. La idea es que estos protocolos brinden un servicio de manera tal de que un proceso no sepa si se está conectando con otro proceso en forma local o en forma remota. Lo abstrae de toda la complejidad inherente de la red. Como pertenece al sistema operativo, tiene mucha relación con este ámbito. Está muy basado en lo que es comunicación entre procesos, porque de hecho es eso, digamos. El cliente y el servidor son procesos y hay mucho de la lógica de IPC en esto. Como si no eran suficientes los inconvenientes, piensen que también tenemos que conectar sistemas heterogéneos. Un proceso cliente puede estar en una plataforma, en un sistema operativo, en una determinado de unas características y conectarse con otro proceso en otro ámbito totalmente distinto. Puede ser un cliente, puede ser una tablet y el servidor un servidor Linux o lo que fuera, y el protocolo debe funcionar en forma homogénea y consistente entre todas las plataformas. Y finalmente una característica importante es que esta generalmente es la última capa que controla errores. Si hay errores no detectados, ya se van directo a la aplicación. Entonces, es muy importante que la función de detección de errores aquí, ¿no? Sí. No, sí, o sea, digamos, la capa de transporte debe proveer un servicio, o sin conexión no confiable, sino confiable, sin errores, ¿no es cierto? Entonces, se hace responsable de que los datos lleguen sin errores, mediante checksum, mediante, suma de comprobación, exacto. Entrega los paquetes ordenados con número de secuencia, ¿sí? Pero la capa TCP, sobre todo, si hay un error, obviamente no lo propaga, digamos. Hay una cosa interesante aquí que es la siguiente. Bueno, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver entonces... hay un problema. Nosotros tenemos lo primero para comunicar dos procesos es saber dónde están ubicados, ¿no es cierto? O sea, un proceso, ¿cómo ubico yo un proceso en una máquina de destino? Sí, exacto, mediante el concepto de los puertos. El puerto, tanto en TCP como en UDP, es una abstracción del SAP de transporte. O sea, el punto de acceso al servicio en transporte se llama puerto. ¿Está? Los puertos, de la misma manera que todo lo que es TCP y UDP, pertenece al ámbito del sistema operativo. Y los puertos entonces son gestionados por el sistema operativo, se dividen en servidores y clientes. Y los puertos no se asignan en forma individual, sino forman parte de una abstracción que se llama socket. Esto se hereda del mundo Unix, digamos. Y el socket es una tupla de 5 elementos que son protocolo, TCP o UDP, IP origen, puerto de origen, IP destino, puerto de destino. O sea, el puerto en sí no se asigna en forma individual, sino como parte de esta tupla. Cuando un proceso cliente quiere abrir una conexión con un proceso servidor, le pide esta tupla completa al sistema operativo. ¿Con qué protocolo se asigna? ¿Qué IP y puerto de origen? Y qué IP y puerto de destino. Una vez que se establece la conexión, la conexión es identificada por esa tupla. Ese es el nombre de la conexión. Fíjense una cosa interesante que ustedes pueden tener en un dispositivo, supónganse que este es el cliente y este es el servidor, ustedes pueden tener más de una conexión al mismo
desde el mismo proceso, claro, ustedes pueden tener más de una conexión al mismo puerto en el mismo dispositivo, pero lo que va a cambiar seguramente va a ser el puerto de origen. ¿Sí? Entonces, un proceso puede tener varias conexiones al mismo proceso del otro lado, pero con distintas conexiones justamente. Y cada conexión está identificada con estas tuplas. Y en el caso del cliente, lo único que va a cambiar es, digamos, el puerto de origen. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Fíjense que de esta manera se identifican en forma unívoca un proceso en una máquina determinada. ¿Cómo se asignan los puertos? Los puertos, básicamente los puertos son identificadores de 16 bits, ¿no es cierto? Con lo cual van en el rango de 0 a 65.535, ¿no? En cada uno de los dispositivos, obviamente. Y por cada uno de los protocolos. Hay 16 bits para TCP y 16 bits para UDP. Estos puertos se asignan mediante la diana en tres rangos de puertos. Los puertos bien conocidos de 0 a 1023, los puertos registrados del 1024 al 49.000 y dinámicos o privados del 49.000 en adelante. Los puertos bien conocidos son los puertos que se implementaron primero en los servicios IP, digamos, y representan servicios, por así decirlo, estandarizados o de utilización muy general. Y estos puertos son utilizados por los servicios siempre en el mismo puerto bien conocido, justamente. ¿Por qué será? Esto tiene relación con la tupla que decíamos hoy. Protocolo, IP origen, IP destino, hermano, sí, puerto de origen, puerto destino. Pues fíjense, cuando un cliente tiene que armar este requerimiento, vamos a ver qué campos tiene, conoce él. El protocolo lo conoce porque lo está invocando, él sabe que quiere usar TCP o UDP. La IP origen la tiene, es la suya misma. ¿De dónde saca la IP destino? Exacto, normalmente viene arriba, o si no, él atravesó un proceso de resolución de nombres por el cual ustedes pusieron www.clarin.com y en algún lado se resuelve eso con una dirección IP que se coloca acá. Puerto de origen es el que le asigna el sistema operativo, pero lo que él no conoce es el puerto destino. Si él no sabe cuál es el puerto destino, entonces no hay forma de que pueda establecerse la conexión. Por eso es que los puertos bien conocidos generalmente se mapean a servicios definidos. Típicamente, el servidor web escucha en el puerto 80, el servidor FTP en el puerto 21, el servidor de correo en el 25. Ustedes pueden poner un servidor web que escuche en el puerto 32.409, lo pueden hacer, pero los clientes de ustedes tienen que saber que el servidor está escuchando en ese puerto. Entonces, ¿de dónde, por ejemplo, yendo al caso del navegador, de dónde saca el navegador o la aplicación en general? ¿A qué puerto conectarse? Y bueno, desde el pragma, cuando ustedes le ponen http, esto internamente es mapeado por el navegador en una tabla de puertos como el puerto 80 y agrega esto al final. Si ustedes quieren conectarse en otro puerto, ponen la URL 2.42.109, qué sé yo. Entonces ahí el navegador sabe que no tiene que usar el puerto 80, sino este que está acá. ¿Sí? De la misma manera el navegador, todas las aplicaciones. Ustedes tienen un servidor de correo en otro puerto, le tienen que configurar el cliente de correo para que se conecte en ese puerto. ¿Se entiende entonces cuál es la lógica de los puertos bien conocidos? Los servicios tienen que estar en puertos bien conocidos. Esto no implica que ustedes, como les decía, pueden poner los servicios en el puerto que ustedes quieran, pero tienen que saber, tienen que tener un mecanismo de ubicarlo. No hay ninguna forma de identificar qué puerto está asignado a qué proceso. No hay una tabla de proceso y puerto disponible públicamente, eso pertenece al sistema operativo. Generalmente los puertos del cliente son asignados por el sistema operativo en forma consecutiva. La idea es no reutilizar los puertos del cliente. Generalmente cuando ustedes establecen una conexión, si ustedes hay un comando que se llama, lo pueden usar
Creo que en Linux es bastante similar. Netstat -A -N. Ese me muestra todos los puertos que están abiertos en el sistema, tanto los puertos tanto los puertos UDP como TCP, ¿ven? Estos pertenecen a servicios que están activados. Estas son establecidas con determinados servidores. Y los puertos se van asignando en forma correlativa y dinámica. Cuando ustedes establecen una nueva sesión con un navegador o lo que fuera, se le van asignando puertos del lado del cliente en forma consecutiva. La idea es no reutilizar los puertos, pues son justamente puertos efímeros. ¿De qué manera manejan la persistencia de los puertos y las conexiones? Depende de cada servicio. Por ejemplo, un servicio FTP, ustedes pueden, mejor dicho, o un servicio, el navegador, por ejemplo, cuando ustedes ponen la URL del navegador, el navegador busca, o sea, ustedes hacen http://clarin.com. Entonces, el cliente, el navegador, establece una conexión o varias generalmente, transfiere todos los componentes de la página y corta la conexión. Entonces ustedes pueden leer la página en ese caso. Cuando ustedes hacen clic en algún lado, se vuelve a iniciar el proceso. Las conexiones anteriores se pierden. O sea, son todas nuevas conexiones al mismo servidor. Básicamente acá el cliente hace un pedido, el servidor le manda a la página web y se termina la conexión. En otros casos, el caso típico es del protocolo Telnet, no sé si alguno lo conoce, es un antecesor, es lo mismo el SSH. Ustedes establecen una sesión SSH y la sesión queda abierta hasta que ustedes no apaguen una de las dos máquinas. Ustedes pueden ir dentro de una semana y la sesión está activa todavía, a menos que esté configurada de otra manera. Si ustedes quieren, si ustedes cierran esa sesión, tiene que abrirse otra totalmente distinta. ¿Se entiende lo que digo? Y tienen que volver a loguearse y demás. Esa sesión permanece durante el tiempo que ustedes establezcan la aplicación. Y hay después unos paradigmas mixtos, por ejemplo, el caso típico del el servidor de archivo, FTP. FTP abre una conexión de control que se mantiene durante toda la sesión y una o varias conexiones de datos para las transferencias. Entonces, cuando ustedes se loguean a un servidor FTP, la sesión FTP se mantiene, pero las conexiones de datos se utilizan solamente cuando se transfieren archivos. Ustedes se loguean, bajan 3 archivos, se hacen 3 conexiones, se termina de transferir, se borra esa conexión. Cuando ustedes dentro de un rato van a la máquina, la sesión de control va a estar habilitada, pero vuelven a pedir otros 3 archivos y se abren 3 conexiones nuevas. ¿Entiendes? O sea, la semántica de cómo manejar las conexiones varía muy ampliamente dependiendo de la aplicación. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a analizar un poquito de UDP. UDP da un paradigma de entrega no confiable sobre un servicio de datagramas también no confiable. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué esto tendrá alguna lógica? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo puede ser que un servicio de entrega no confiable se base en otro que también es no confiable? ¿En qué escenarios les parece a ustedes que se puede utilizar esto? ¿Por qué los videos? Sí, en realidad en la parte, los videos se mandan por UDP, pero básicamente en ese caso el escenario hay 2 escenarios posibles, digamos. UDP se utiliza para las aplicaciones que no necesitan confiabilidad. Caso típico, los comandos solicitud-respuesta. Por ejemplo, cuando ustedes quieren saber la hora, por ejemplo, hay un comando hay un servicio en NetTime que ustedes piden la hora y les mandan. La hora viene en un paquete. Si se pierde, lo piden de nuevo y se acabó. O la asignación de direcciones en DHCP, por ejemplo. DHCP es un protocolo que asigna direcciones. ¿Qué pasa? Ustedes piden una dirección. El servidor no les contesta, vuelven a pedir de nuevo. Y el mensaje es tan chico que no vale la pena establecer una sesión, mandar la cosa, esperar la conexión, sino mensaje, solicitud y respuesta. ¿Sí? Típicamente son esos los escenarios
el escenario número 1. El número 2 es cuando, o sea, básicamente, ustedes pueden usar UDP cuando no necesitan confiabilidad, o el otro escenario, cuando la confiabilidad que les da TCP no es suficiente, o cuando los servicios que le da TCP no son suficientes. En el caso del video, por ejemplo, la mayoría de las implementaciones utilizan UDP, pero porque los servicios de TCP son inherentemente inflexibles para manejar video. Son servicios justamente orientados a la conexión, donde si se pierde un datagrama lo vuelven a enviar y demás. Entonces, todos los protocolos RTP, por ejemplo, está basado en UDP, pero no porque justamente no sea confiable, sino porque la confiabilidad o las características del TCP no son suficientes. ¿Se entiende? Son los dos escenarios. O cuando no necesito confiabilidad, digamos cuando TCP me queda muy grande, o cuando TCP me queda muy chico. Son los dos escenarios. Porque TCP tiene un sentido de orientación a la conexión donde vos tenés que transferir los mensajes en el estricto orden en que llega. Vamos a ver ustedes nosotros que, por ejemplo, TCP maneja números de secuencia. Y si vos mandás 10 paquetes, llegan los últimos 9 y el primero no llega, TCP no sube todo lo otro. ¿Se entiende? Eso es muy inadecuado para el video. En cambio, en video vos necesitas justamente que salga lo más rápido posible. Y si perdieron los cuadros, bueno, los enganchamos después. Pero justamente video y voz son las aplicaciones típicas donde TCP no es adecuado. Por las variaciones de retardo, por la forma en que funciona el protocolo, digamos. TCP está orientado a la transferencia confiable de información. Es un archivo, una página web, un correo, sí que tiene que seguir una secuencialidad. No, el correo, el correo tiene sí, el correo es por TCP. El correo electrónico SMTP es un protocolo por TCP. Se está soportando en TCP. ¿Está? O sea, básicamente esos son los dos escenarios donde nosotros podemos usar UDP. Hay muchos otros escenarios donde se usa UDP, por ejemplo, en aplicaciones criptográficas, ¿no es cierto?, donde la confiabilidad de TCP no es suficiente, se hace todo a nivel aplicación. ¿Está? Bien, vamos a ver el mensaje, el formato del mensaje. El formato del mensaje UDP es muy sencillo, tenemos el puerto UDP origen, el puerto UDP destino, longitud del mensaje, checksum, acuérdense que no está cubierto por el checksum de IP, y finalmente los datos, nada más que eso. Tenemos puerto origen, puerto destino, longitud, checksum y los datos. ¿Cómo maneja la multi y la demultiplexación UDP? De la misma manera que todos los protocolos que hemos visto hasta ahora. Con el número de puertos va asignando en función de del mensaje del datagrama entrante, lo asigna a cada uno de los puertos donde están escuchando las aplicaciones. Y la multiplexación se hace exactamente en el sentido contrario. Esto es lo que comentábamos, que puede haber varias conexiones simultáneas al mismo servidor. ¿Por qué? Porque varía siempre el puerto del cliente. ¿Ah? De hecho, lo pueden hacer en paralelo también para aumentar el rendimiento. De hecho, así funciona, está bien, en el servicio TCP funciona el navegador, abriendo varias conexiones simultáneas para aumentar la performance. ¿Sí? Bueno, en UDP podrían hacer exactamente lo mismo. En el puerto de destino, pero el de origen va cambiando. En el origen usas el 50.000, 50.001, 50.002. A ver si tenemos, yo no tengo el navegador acá, pero a ver si podemos. Vamos a hacer un ejemplo, fíjense. Netstat -A -N. Fíjense, acá yo tengo abiertos los puertos. Fíjense, en el TCP tengo abiertos. Sí, es que no, ahí está. Tengo abierto hasta el 62073, por ejemplo. Fíjense acá. A ver, más arriba un poquito. Sí, 54.300, 301 son los que están. Vamos a ver si me deja
enganchó. Fíjense ahora, voy a repetir el comando y fíjense esto. Fíjense todos los que abrió en paralelo. Esta dirección que está acá es la de la Nación. Abrió quedó en el 18, perdón, el anterior era el 17 y a partir de este estaba en un estado time wait, este se había cerrado, después vamos a ver los estados de los... Pero fíjense, son todos correlativos y todos contra el puerto 80, ¿ves? El servidor es el mismo siempre, pero van cambiando. Cada una de estas transferencias generalmente está asociada a uno de los elementos de la página. Entonces, este titulito lo mandó en una conexión, este iconito en otro, ¿sí? Para maximizar la performance. Fíjense. Todos estos están asociados al mismo puerto. Abrió todas estas conexiones. Si yo ahora vengo y hago clarin.com, fíjense, las conexiones anteriores van a estar todavía, a ver, fíjense, ya entran en un estado, no, estas no son, están todavía establecidas, pero, a ver, ya empiezan a borrarse, ¿sí? Y sin embargo, y se establecen todas estas nuevas, con otro servidor, ¿ven? A ver, este no es todavía. Este es el otro, ¿ven? Cada vez que nosotros entramos se asignan nuevas conexiones. Bien. ¿Se entiende hasta acá? La multiplexación funciona así. Yo puedo tener muchos puertos cliente contra un servidor, siempre en los mismos dispositivos. Una característica interesante que tiene UDP es la de pseudoencabezado. Cuando se calcula el checksum en UDP, no se calcula solamente sobre el datagrama, sino se genera un pseudoencabezado de 12 octetos de IP. Los 12 octetos son justamente los primeros 3 renglones del datagrama IP, donde están la dirección IP origen, dirección IP destino y un par de campos más. ¿Sí? El campo tipo de servicio, la fragmentación, todo eso se calcula en el checksum de UDP. No sé si queda claro lo que digo. UDP, para calcular el checksum suyo, también incorpora los campos de IP. ¿Por qué? Para poder verificar si llegó a la dirección IP correcta. Como es tan poco confiable, o sea, tenemos entrega no confiable abajo y entrega no confiable en transporte, en el checksum, si usted calcula el checksum con la fórmula en el datagrama UDP, no le va a cerrar, porque tienen que incorporar los campos del datagrama IP. Pero bueno, esto es una violación de la independencia de protocolo, y sí, porque UDP se está metiendo, de alguna manera accedió a los datos de capa 3. ¿Se entiende? Es una violación muy clara a la independencia de protocolo. Si usted quiere usar UDP con otro protocolo de red, no lo van a poder hacer o van a tener que cambiar el checksum, el algoritmo de checksum. Es una cosa muy desprolija esta, ¿sí? No está totalmente independizado UDP de IP. Y TCP hace lo mismo. ¿Esto viola la independencia del protocolo? Sí, pero esto se desarrolló en un entorno donde toda la jerarquía TCP/IP es previa al modelo OSI. Tenemos un servicio sin conexión no confiable, como UDP, y un servicio orientado a la conexión confiable, como TCP. Ambos se encapsulan en un protocolo de capa de red de entrega sin conexión no confiable. Ya comentamos cuál es la idea de un protocolo sin conexión no confiable por encima de otro también sin conexión no confiable. Básicamente podemos pensar en dos escenarios: cuando no es necesaria o no es suficiente las funciones que nos brinda TCP. ¿Se entiende? Hay protocolos que no es necesario establecer la conexión, transferir, liberar, establecer una asociación entre los procesos. Por ejemplo, los protocolos de asignación de direcciones dinámicas de HCP utiliza UDP. Los servicios son solicitud-respuesta, muy sencillitos así, utilizan UDP. El otro universo son los procesos para los cuales
las funciones que da TCP no son suficientes. Necesitan otro tipo de servicio que el que da TCP. Mencionábamos el caso de RTP, un protocolo de transmisión de multimedia en tiempo real, Real Time Protocol, que se encapsula en UDP. ¿Por qué? Porque TCP es inadecuado para llevar tiempos de datos en tiempo real. Su orientación a la conexión hace que lamentablemente no sirva para eso. Está pensado para grandes transmisiones de grandes volúmenes de datos, no para cosas en tiempo real. Sin embargo, eso sería UDP, pero UDP no carece de los mecanismos para la gestión del audio y el video en tiempo real. Entonces por eso se usa RTP, un protocolo basado en UDP y no TCP. ¿Sí? Bueno, ya hablamos de UDP, comentamos las funciones, la multiplexación y demás. Comentamos un detalle bastante extravagante, digamos, que es el del pseudo encabezado, ¿sí? La idea es, UDP, si bien está en la capa de transporte, comete en principio una violación de la independencia de los protocolos. ¿Por qué? Porque incorpora en el cálculo del checksum de UDP campos pertenecientes al datagrama IP. O sea, si ustedes calculan el checksum, solamente el datagrama UDP no les va a dar. ¿Por qué? Porque está calculando estas tres palabras de 32 bits que corresponden a la dirección IP de destino, dirección IP de origen, protocolo y longitud. Esto lo incorpora en el cálculo del checksum. ¿Por qué hace esto UDP? Para asegurarse que el datagrama UDP llega al dispositivo de destino. Ustedes bien pueden decir, pero es una función de capa de red. Tienen razón. Pero bueno, esto es TCP/IP. Acuérdense que se agregó este mecanismo adicional porque, de nuevo, IP es un protocolo sin conexión no confiable. Los diseñadores decidieron agregarle esta seguridad extra al protocolo en vista de que, bueno, tenemos una red muy poco confiable por debajo, ¿sí? Esto mismo lo vamos a ver en TCP también. ¿Estamos hasta acá? Aquí quedamos la clase anterior. Bueno, también comentamos esto. Esto no lo vimos. ¿Cómo encapsula UDP? Exactamente igual que todos los otros protocolos, ¿sí? Ustedes tienen este modelo, fíjense, este modelo es el modelo que se usa, el de la IETF o el modelo de Internet o de TCP/IP. Es un modelo de 4 capas. Si ustedes no tienen definido nada acá abajo y poco acá arriba, o sea, básicamente el modelo ese son TCP/IP o UDP/IP, pero se conoce típicamente como TCP/IP. Tienen aplicaciones de red, una cantidad de soluciones específicas ad hoc, digamos, de red, como ser IP sobre Ethernet, IP sobre ATM, IP sobre PPP, IP sobre muchas cosas. Se deja todo en esto en vacío, digamos. Y sí está definido el protocolo IP y los dos protocolos de transporte. Eso es lo fuerte, digamos, ¿sí? La aplicación puede optar por usar TCP o por usar UDP, o en algunos casos se usan ambos. Vamos a ver algunos protocolos que utilizan los dos servicios. Bien, los datos UDP se agregan a un encabezado, eso va como datos de un datagrama IP que se encapsula en una trama. Hasta acá exactamente igual que lo que hemos visto, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Vamos a repasar algunos de los puertos bien conocidos. ¿Se acuerdan del concepto de puerto bien conocido? Es el puerto del servidor, que ese el cliente no lo puede adivinar. O lo sabe de algún lado, se lo dice la aplicación a qué puerto conectarse, típicamente con el 2 puntos, número de puerto, o bien es un puerto bien conocido. Los puertos bien conocidos nos van a servir para darnos cuenta de qué aplicaciones utilizan UDP. Fíjense lo que yo les comentaba hoy, protocolos que utilizan comando-respuesta, que no son muy complicados. Fíjense, quote of the day, el protocolo de hora. Fíjense el de servidor de nombres, el DNS. Cuando usted hace una solicitud de resolución de un nombre a un servidor DNS, les devuelve por UDP la respuesta. Usted le dicen en un mensajito UDP, che, ¿cuál es la IP de este servidor? Le devuelve la IP, en un mensaje nada más. En este protocolo no tiene sentido andar haciendo establecimiento de conexión para mandar un mensaje. El protocolo de DHCP también utiliza
UDP. TFTP, ¿alguien sabe lo que es TFTP? Es un protocolo trivial de transferencia de archivos. El protocolo FTP es el protocolo que probablemente ustedes conocen de transferencia de archivos. Trivial FTP es un protocolo mucho más sencillo que no tiene todos los controles de FTP y se monta sobre UDP. Si el archivo que ustedes quieren mandar es chiquito y no es tan crítico, digamos un archivito de texto que ustedes enseguida pueden darse cuenta si llegó bien o mal, está corrupto y lo pueden mandar de nuevo, pueden usar TFTP. Fíjense esto, Kerberos es un protocolo de, podríamos decir protocolo de sesión. SAN RPC, llamada procedimiento de remoto, también. Y estos dos protocolos son de sesión, utilizan UDP. ¿Por qué? Porque probablemente las funciones de TCP no son suficientes para lo que ellos quieren implementar. Entonces, esta información seguramente va encriptada a nivel aplicación. Entonces ellos usan UDP en vez de TCP. ¿Se entiende? Protocolo de hora. ¿Sí? SNMP es un protocolo también que lo vamos a ver, que es de administración de red, utiliza UDP. También son comandos, solicitud, respuesta. ¿Está? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, pero obviamente más allá de algunos casos particulares, la mayoría de las aplicaciones probablemente seleccionen como protocolo de transporte el protocolo TCP. Como comentábamos, el protocolo TCP utiliza un paradigma de orientación a la conexión. TCP hace una modelización de un circuito virtual. Implementa un servicio a las capas superiores de circuitos virtuales utilizando un servicio de datagramas. Nosotros vamos a ver cómo logra esto TCP. Es un protocolo mucho más complejo. TCP tiene la característica de que, si bien fue diseñado, se fueron agregando posteriormente muchas optimizaciones, nosotros las vamos a ir viendo, en forma de mecanismos muchas veces ad hoc. Muchas veces son soluciones, no voy a decir empíricas, pero heurísticas a problemas de funcionamiento. Esto da la pauta también de lo complicado que era TCP. TCP entonces hace entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos. Básicamente, la abstracción que hace TCP es un string de octetos. ¿Sí? Es una corriente continua de bytes. ¿Sí? Entonces, cuando un cliente y un servidor intercambian datos mediante TCP, esta comunicación TCP la ve y la implementa como un stream, una corriente continua de octetos. ¿Sí? Por ahí pasan octetos, un flujo no estructurado de octetos. Generalmente las conexiones en TCP son bidireccionales. ¿Sí? O sea, siempre se abren dos conexiones. La abstracción entonces es un circuito virtual entre procesos en distintas máquinas. Esto ya lo habíamos comentado. Como todo protocolo orientado a la conexión, tiene una fase de establecimiento, una de transmisión y una de liberación de la conexión. Es una conexión full duplex. O sea, en realidad la conexión es bidireccional, no hay dos flujos. ¿Sí? Ustedes pueden ver dos flujos TCP cuando lo veamos nosotros en calidad de servicio. Que la comunicación TCP en realidad a nivel transporte da origen a dos flujos a nivel calidad de servicio, pero eso es otro tema. Obviamente utiliza buffers para manejar la conexión. Una cosa interesante, TCP utiliza números de secuencia para la entrega ordenada. ¿Sí? Van a ver ustedes que utiliza ventanas y números de secuencia. Pero hay una particularidad, los números de secuencia en TCP no son 1, 2, 3, 4 como era en transporte, ¿se acuerdan? En enlace. ¿Se acuerdan que HLC tenía un número de ventana y tenía los números de secuencia de las tramas que mandó? En TCP los números de secuencia tienen un significado diferente. Identifican en forma unívoca la posición o el desplazamiento del primer octeto de ese segmento en la corriente de bytes. ¿Se entiende lo que digo? O sea, cuando ustedes mandan un segmento TCP, el número de secuencia puede ser 1732. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el desplazamiento del octeto en la conexión desde que empezó la conexión. O sea, también ustedes pueden decir, antes de este segmento se mandaron 1731 bytes de datos. ¿Me siguen hasta acá? Es muy importante. Ustedes pueden pensar que TCP tiene enumerado cada uno de los octetos que componen el string. ¿Sí?
Entonces, cuando llega un segmento, TCP lo puede acomodar tranquilamente en el stream en función del desplazamiento que tiene. Pueden pensarlo como un puntero si ustedes quieren. El número de secuencia en TCP es como un puntero que indica a dónde va este segmento en el stream de datos. Bueno, tiene un checksum. Hay todo no, está bien, hay varias cuestiones que vamos a analizar con el tema de los números de secuencia. Pero sí, de movida tiene un checksum para todo el segmento TCP, ¿no es cierto? Y además hay una serie de refinamientos que vamos a ir viendo nosotros con los números de secuencia. ¿Sí? Claro. Claro. Así es. Así es. ¿Está? Recuerden ustedes, también tenemos, o sea, se mantiene igual que en UDP, el paradigma de que una tupla identifica una conexión TCP. La tupla es protocolo, IP origen, puerto origen, IP destino, puerto destino. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. La apertura de puertos, o sea, el proceso de establecimiento de una conexión se inicia, el paradigma de la utilización de TCP es siempre el mismo. Hay un extremo de la conexión que es el que inicia justamente la conexión. El extremo que inicia la conexión es el cliente siempre. Hay un paradigma con funciones, roles bien definidos, donde el cliente inicia la conexión, el servidor siempre está esperando conexiones. Se establece la conexión, se transmiten los datos, se libera la conexión. En cuanto a la persistencia de las conexiones, bueno, hay distintas formas, pero básicamente los roles están bien definidos. El cliente inicia, ¿no es cierto? Para iniciar la conexión tiene que hacer una apertura activa al sistema operativo. Le dice, abrime un puerto para conectarme con este servidor. ¿Sí? El cliente entonces realiza una apertura activa. El servidor del otro lado realiza una apertura pasiva. Quiere decir que él le dice al sistema operativo, abrime un puerto pero yo me voy a quedar escuchando acá. No tengo nada para transmitir a nadie. No tiene una tupla con IP destino, puerto destino, porque él simplemente va a quedarse escuchando en forma pasiva. Entonces, estos dos casos tienen que ser manejados por el sistema operativo en función de si es un cliente o un servidor. Cuando estamos en apertura pasiva es un servidor, apertura activa es un cliente, ¿sí? Apertura pasiva, el proceso le dice al sistema operativo, me voy a quedar escuchando en este puerto. Todo lo que llegue para este puerto me lo das a mí, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito en detalle el formato del encabezado TCP. Por arriba acá, ¿qué tenemos? Ustedes ya lo saben. ¿Qué hay acá arriba? El encabezado IP. Esto está contenido dentro de los datos del encabezado IP. ¿Sí? Tenemos puerto origen, puerto destino, ¿qué serán? El identificador de 16 bits correspondiente al puerto. ¿Se acuerdan que los puertos eran de 0 a 65.535? Que estaban los puertos bien conocidos, los puertos privados y los puertos comunes, digamos. ¿Sí? Número de secuencia es un entero de 32 bits, que es ni más ni menos que ¿qué cosa? El desplazamiento de los datos dentro del stream. O sea, el número de secuencia que se está enviando. ¿Se entiende? Acá va el número de secuencia o el desplazamiento de los datos en el stream de la conexión. ¿Qué será acuse de recibo?
Es el número de secuencia en el sentido inverso. El próximo número de secuencia que se espera recibir en el sentido contrario de la conexión. Piggybacking. ¿Sí? Lo mismo que en enlace. El mismo significado. El próximo octeto que yo espero recibir. O si quieren verlo así, recibí bien hasta el anterior a este. Longitud del encabezado son 4 bits. ¿Sí? ¿Qué contará estos 4 bits? Al igual que en IP, cuenta qué cosa. La cantidad de palabras de 32 bits que tiene el encabezado. Al igual que en IP, el encabezado mínimo sin opciones tiene ¿cuánto? 5. Entonces acá irá el mensaje 5, en binario obviamente, en un encabezado TCP sin opciones. Los bits reservados, como su nombre lo indica, son reservados, no se utilizan. Los bits de código están asociados a esta tablita que está acá, que ahora la vamos a explicar. El campo ventana, ¿qué será? El tamaño de la ventana, pero ojo, ¿qué ventana? ¿Cuántas ventanas hay? Hay 2 ventanas, ¿no? Este es el cliente, este es el servidor, hay 2 ventanas, ¿sí? Cuando yo mando el tamaño de la ventana, ¿qué ventana estoy mandando? Es la ventana de recepción, es lo mismo que esto. Estos 2 campos hacen referencia a la conexión en el sentido inverso. O sea, yo le estoy diciendo aquí, mira, el tamaño de la ventana para mandarme datos es tanto. Recuerden que aquí control de flujo, esto es control de flujo, obviamente, ¿no? Control de flujo es la ventana, piensen usted que el receptor, o en este caso el emisor, tiene como una soguita con la cual achica o agranda la ventana del emisor. Entonces, él le está diciendo acá cuántos datos puede mandar el emisor antes de quedar esperando un número de recibo. ¿Se entiende? Acuse de recibo y tamaño de ventana es control de flujo controlado por el receptor, que en este caso es el emisor del paquete, pero está actuando en modo receptor. ¿Se entiende esto que digo? Bien. Este es un detalle que a veces no sale tan claro. Campo checksum, ¿qué vendrá en campo checksum? Es lo mismo que en IP. La suma de verificación de todo el segmento TCP. ¿Sí? Al igual que en UDP, y es el mismo algoritmo. El campo puntero urgente hace referencia a una de los bits que vamos a ver ahora. Hay algunas opciones que las vamos a comentar al final. Un relleno para mantener la alineación a 32 bits y después los datos. Dentro de los datos directamente van encapsulados los datos de la aplicación. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, vamos a ver qué función cumplen los campos que están pendientes, ¿sí? Que básicamente son los bits de código y el puntero urgente. Los bits de código son como 6 banderitas que son 6 bits que identifican justamente 6 operaciones que se pueden señalizar en cada segmento, ¿sí? Son el bit de urgente, el acuse de recibo, una operación de push, reset, sin y fin. Vamos a ver para qué se usa cada una de estas, ¿sí? El bit urgente tiene un significado, de nuevo, como siempre decimos, se definen en los protocolos opciones que a veces se utilizan, a veces no. En este caso, el funcionamiento del bit urgente se lo dejó para alguna aplicación que necesite control fuera de banda, ¿sí? O sea, que dentro de los datos vayan un campo de control de la aplicación. La pueden llevar en TCP. De nuevo, algunas aplicaciones la usan, otros no. Vamos a ver cómo funciona. Cuando hay datos urgentes, la idea de los datos urgentes es que sean procesados primero por la aplicación, por alguna razón. No necesariamente son datos urgentes, sino como decimos, pueden ser operaciones fuera de banda. Si hay datos urgentes, se ponen al comienzo del segmento hasta un determinado valor que identifica el puntero. El puntero urgente te dice hasta dónde llegan los datos urgentes.
Entonces, si acá viene 1000, hay 1000 bits de datos urgentes. Cuando una aplicación quiere mandar datos urgentes, los pone acá, pone el valor correspondiente en el puntero urgente y prende el bit urgente acá, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Piensen, por ejemplo, ustedes están en un protocolo de terminal remota y envían un comando y cuando le dan Enter se dan cuenta, es un comando, supóngase, para copiar todo un árbol de directorio de una máquina a la otra. Cuando le dan Enter se dan cuenta, largan el proceso, empieza a copiar los datos, ¿no? Cuando ustedes se dan cuenta, están copiando mal el archivo, el árbol de directorio, y quieren pararlo. Típicamente uno tendría un control C, un control break, una combinación de esas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo va a ir el control break? Cuando termine de pasar todos los datos. Entonces ese es un escenario donde el programador de la aplicación podría utilizar esto y señalizar el control break o lo que fuera de alguna manera, cosa que vaya en cualquier segmento de datos. Cuando ustedes apretan, en ese segmento de datos van los datos urgentes. La aplicación del otro lado, cuando reciba ustedes tienen que implementar toda esa funcionalidad, ¿no?, en la aplicación. Esto se los da el protocolo, ustedes tendrán que armarlo eso. Pero si va el control break dentro de los datos, ustedes saben cómo reaccionar a eso. Dan por abortado o generan una situación de error. ¿Se entiende lo que digo? La idea, ustedes pueden mezclar datos e información de control en la misma conexión TCP. No necesitan abrir otra conexión TCP separada. De nuevo, a veces sirve, a veces no. FTP, por ejemplo, no hace uso de esto. FTP hace uso de una conexión separada de control y no utiliza esto. Bien, hay otras aplicaciones que lo pueden utilizar. ¿Pero se entiende cuál es el mecanismo? Cuando una aplicación tiene que mandar datos urgentes, datos fuera de banda, los pone acá, inicializa el puntero y prende el bit de urgente, ¿sí? Bien. Y la otra banderita que puede ir prendida es la banderita de ACK, ¿sí? Cuando viene prendida la banderita de ACK, quiere decir que el campo acuse de recibo es válido, que este segmento lleva un acuse de recibo, ¿sí? La gran mayoría de los segmentos TCP llevan el acuse de recibo, o sea, llevan el bit prendido. La excepción son normalmente los segmentos de inicialización o bien algunos segmentos de reset, etc. La mayoría de los segmentos de datos comunes llevan el bit prendido porque llevan un acuse de recibo positivo. El bit de push identifica justamente una operación de push, empujar los datos. ¿Qué pasa? Normalmente TCP, el extremo receptor de los datos en TCP, recibe y no los pasa en forma inmediata a la aplicación. ¿Qué hace? Trata de armar una secuencia correlativa de segmentos. Pues los segmentos, acuérdense, pueden llegar todos desordenados. Entonces el extremo receptor en forma automática los va ordenando. Es parte del servicio de entrega confiable, ¿no es cierto? Entregar los datos ordenados. Los ordena, espera que lleguen los segmentos y cuando tiene una parte correlativa para entregar, entrega todos juntos, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto puede no ser muy práctico en determinadas aplicaciones que son sensibles al tiempo real, o sea sensitivas al tiempo, mejor dicho. Piensen ustedes, por ejemplo, una aplicación de escritorio remoto, ustedes mueven el mouse y si un segmento por ahí se quedó perdido, le va a quedar el mouse colgado y va a aparecer en el otro lado, cuando en realidad el mouse ya se fue para allá. Lo que se puede hacer para esas aplicaciones interactivas o sensibles al tiempo es utilizar la función push. La función push le dice al extremo receptor, mira, cuando lleguen estos datos, entregalos, no importa el orden. Si llega a este segmento, pasáselo directamente a la capa de aplicación sin importar su orden. ¿Se entiende? Que la aplicación ya va a saber lo que tiene que hacer. En este caso, entonces, ustedes cuando mandan un segmento que hay que sí o sí entregarlo, lo ponen con push y el extremo receptor sabe que lo recibe y lo pasa. No espera reordenar los segmentos. El bit de reset se utiliza, ¿para qué será? Para reinicializar o resetear una conexión. ¿Qué pasa? De nuevo, es un concepto un tanto amplio. Cada aplicación lo implementa de determinada manera. La idea original era reinicializar una conexión por alguna razón, una situación de error, algún problema que hubo, sin tener que volver a establecer la conexión. Un poco reciclarla, por así decirlo.
Supóngase que entre el cliente y el servidor hay un problema, un segmento que no llegó, un error de algo. Ustedes le dieron un control break, por ejemplo, y podrían decir, bueno, después de un control break se resetea la conexión. Se reinician los contadores, los temporizadores, todo, y la conexión hace como que recién se estableció. Ese puede ser un funcionamiento. En la práctica, el bit reset se utiliza para otras cosas. Por ejemplo, mediante un reset, un servidor puede indicarle a un cliente que no tiene ese servicio implementado, por ejemplo. El sistema operativo a veces contesta con reset cuando ustedes quieren hacer un SYN, una conexión a un servicio que no existe, por ejemplo. ¿Se entiende esto que digo? Cuando ustedes quieren acceder a un servidor HTTP en un servidor que no tiene ese servicio, muchas veces contesta con un reset. ¿Está? Cuando en situaciones determinadas, la respuesta de reset es una condición de error, que ya depende de la semántica de la aplicación. ¿Está? ¿Se entiende esto que digo? ¿Es muy abstracto? ¿No? Piensen que en algunos casos un mensaje de reset es una imposibilidad de establecer la conexión. Ustedes tratan de establecer una conexión con un servidor, por determinadas circunstancias el servidor le puede contestar con un reset, indicando que no está dispuesto a aceptar la conexión por alguna situación. Además, también puede ser utilizado por algunas aplicaciones para reutilizar la misma conexión, por ejemplo. Hubo un problema de parámetros, los contadores se desincronizaron, cualquier cosa, pueden reiniciar. Finalmente, las dos últimas opciones, SYN y FIN, se utilizan para el saludo de 3 y 4 vías respectivamente, para establecer o liberar una conexión. Cuando ustedes inician una conexión, el primer segmento va con el bit SYN prendido, ¿sí? El extremo, bueno, ahora lo vamos a ver cuando vemos el saludo de 3 vías. El extremo receptor contesta con un SYN y un ACK, digamos, indicando un número de acuse recibo porque ustedes mandaron un número de secuencia acá. Y después se queda establecida. Y el bit FIN también va en un mensaje que es el final de la conexión. Cuando una de las dos partes desea dar por terminada la conexión, tiene que mandar un segmento con el bit FIN prendido. Y el otro generalmente le contesta con un FIN más ACK, ¿no es cierto? Y después queda liberada la conexión. Nosotros igual lo vamos a ver bien ahora en detalle el establecimiento y la liberación. ¿Pero se entiende hasta acá? Bien. ¿Ninguna duda con respecto a esto? Bueno, los números de secuencia ya lo comentamos. Vamos a ver algunas cositas un poco más específicas. Bueno, como comentábamos, son acumulativos. Eso es una cosa muy interesante. A medida que va aumentando la cantidad de octetos transmitidos, va aumentando el número de secuencia. El número de secuencia, como decimos, identifica los bytes o los octetos enviados, ¿sí? Y es acumulativo. Además, al ser acumulativo quiere decir que un acuse recibe acusa este segmento y todos los anteriores. Este número de secuencia y todos los anteriores. Se utiliza como piggybacking. Se asigna en forma aleatoria inicialmente. El número de secuencia inicial se asigna en forma aleatoria, no es 0, 1, 2, para evitar ataques de predicción de número de secuencia. Entonces, el sistema operativo asigna un número de secuencia aleatorio y a partir de ahí se enumeran los octetos. ¿Sí? Cuando llega a los 32 bits se hace un wraparound y se empieza de 0 de nuevo. ¿Se entiende? O sea, cuando yo completo los 32 bits del número de secuencia, arranco del otro lado de 0. Es ni más ni menos que un contador circular, por así decirlo. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense. De paso acá tenemos un saludo de 3 vías, el establecimiento de una conexión. Esta es vamos a detener un ratito a comentar este gráfico. Este gráfico lo van a ver ustedes muy seguido, es una traza TCP. Está en la bibliografía. Siempre que vean esto, la idea es, esta es una línea de tiempo. Acá están los dos dispositivos, típicamente el cliente y el servidor. Y en el medio los mensajes que se intercambian con los valores más, ¿cómo les puedo decir?, más representativos del segmento. ¿Qué quiere decir esto? Que este dispositivo, el cliente le mandó este segmento con estos datos relevantes al servidor. El servidor determinó
pasa un determinado tiempo, le contesta con una respuesta. Fíjense, en este caso estamos viendo un saludo de 3 vías. El cliente inicia la conexión con un mensaje que lleva el bit de SYN prendido. Ningún otro mensaje va a llevar el SYN nunca más. El SYN se utiliza una sola vez para establecer la conexión y nada más, a la misma manera que el FIN. El FIN se utiliza solamente para cerrar la conexión. Va el bit SYN prendido, un número de secuencia hecho aleatorio, ¿sí? En este caso, fíjense, es el mismo número de secuencia repetido porque van los datos desde el 141, qué sé yo, 521 al 521. O sea, en realidad van mandando 0 datos. Esto es una cosa importante. Un segmento TCP no necesariamente tiene que tener datos. Si no tiene datos, los datos van 0 y el número de secuencia es el mismo que el segmento anterior. Esto no es un error. Fíjense, en este caso, ¿cómo que se llama? El extremo no está mandando ningún dato, o sea, van 0 octetos. Además, acá este extremo está proponiendo un tamaño máximo de segmento 1024. Esta es una de las opciones TCP. Tamaño máximo de segmento. Propone un tamaño máximo de 1024. El otro extremo puede usar el mismo valor o proponer uno menor, ¿sí? No mayor. Acá va el SYN. El receptor que contesta SYN más ACK. O sea, porque de este lado, con el ACK queda establecida la conexión. Él tiene que abrir la conexión en el otro sentido, con otro SYN. Este SYN lleva otro número de secuencia distinto. En el sentido opuesto, también un número elegido aleatoriamente. En este caso tampoco van datos, fíjense. Y además, ¿qué ACK le manda? 522, el siguiente. O sea, dice, hasta el 521 están ok, yo estoy recibiendo el 522 en adelante. Pero como este nunca mandó nada, ninguno de estos dos no se van a modificar hasta tanto no haya datos enviados. Finalmente, ¿con qué contesta el extremo originalmente emisor? Con el acuse recibo posterior a este que viene acá. ¿Sí? Acá están las marcas de tiempo, en este caso del atraso. ¿Se entiende esto? Entonces acá vimos cómo funcionan los números de secuencia y el saludo de 3 vías. Eso es para establecer la conexión. A partir de ahí ya está establecida la conexión. Pasamos un poquito en limpio esto. Se utiliza un saludo de 3 vías, ¿por qué? Porque hay que abrir 2 conexiones. Una entre emisor y receptor y otra en el sentido opuesto. Entonces se manda SYN, número de secuencia tal, se recibe el SYN, se manda un SYN con otro número de secuencia y el ACK de este número más 1. Cuando se recibe esto, se manda solamente el ACK de este número más 1. Y aquí ya está abierta la conexión. Se utilizan temporizadores acá para controlar qué pasa si uno manda un SYN, no llega, este segmento se puede perder. Entonces se puede retransmitir, se usan temporizadores. Para finalizar la conexión, nosotros tenemos un saludo de 4 vías. ¿Por qué tenemos un saludo de 4 vías? Porque hay que cerrar 2 conexiones. Entonces, en un determinado punto de la comunicación, un extremo dice, che, no tengo más datos para transmitir, quiero cerrar la sesión. Manda un segmento cualquiera que puede o no llevar datos y lo interesante es que lleva el bit FIN prendido con un determinado número de secuencia. Cuando llega esto, lo único que puede hacer el emisor, o sea, el receptor de esto es mandar un segmento ACK más 1 e informar a la aplicación, por supuesto, que se cerró. Pero ¿qué pasa? La conexión acá sigue porque del otro lado puede haber datos para enviar. No sé si se entiende, o sea, el que no manda más datos es pero realmente la conexión, al ser full duplex, puede tener datos que el otro extremo está enviando. Entonces, en este punto, la comunicación quedó en un estado half closed, o sea, se cerró la mitad. ¿Sí? Entonces, el otro extremo va a mandar todo lo que tenga para mandar, sin esperar nada del otro lado, no le va a mandar nada. Cuando llega al final, manda su bit FIN prendido, con un número de secuencia cualquiera, el que corresponda. Esto es recibido, contestado con un ACK más 1 y ya está cerrada la conexión.
Ahí está. Lo que tenga para transmitir el otro, claro, porque las conexiones se transmiten de los dos lados, digamos, ¿sí? Sí. Sí, por ejemplo, tranquilamente podría ser un reset. No recuerdo en este caso alguna aplicación que haga eso, pero sí. Sí, tranquilamente. Vos mandás un SYN 2 o 3. O lo que vos me estás diciendo es si como respuesta a un SYN puede venir un reset. Sí, tranquilamente. O sea, vos mandás un SYN para un servicio que no existe, te puede mandar un reset. Tranquilamente. ¿Está? Bueno. Entonces, lo que comentábamos, la conexión se queda en un estado half close si el lado 2 tiene cosas para enviar. Acá hay un autómata de finito de los estados, ¿no es cierto?, en los cuales se encuentra una conexión TCP. Cada conexión TCP en un host atraviesa por todos estos estados. Nosotros arrancamos en el modo cerrado. Acá puede haber, fíjense, dos formas de iniciar una conexión. Una con una apertura pasiva o una apertura activa, ¿sí? Cuando hago una apertura pasiva me quedo simplemente escuchando. Cuando hay una apertura activa, envío un mensaje SYN a un determinado destino y quedo en el estado SYN enviado, ¿sí? Cuando recibo el SYN más ACK, paso al estado establecido, envío mi ACK, ¿cierto? Bueno, una vez que está en el estado establecido, obviamente del estado listening, el servidor va a pasar por este lado del algoritmo, digamos. Va a estar esperando hasta que recibe un SYN. Manda un SYN más ACK, queda en este estado y a partir de acá, de los dos estados puede venir. Fíjense, acá hay un reset. Si manda SYN más ACK y no recibe el ACK, genera el reset, que es lo que comentaba el compañero, y vuelve al estado listen. ¿Sí? Mediante un reset va para acá. En el caso que no llegue eso, llega al SYN más ACK, mandan el ACK y vienen al estado establecido, ¿sí? Del estado establecido pueden ir. Si este extremo es el que cierra la conexión, mediante una opción de close, manda el fin, queda en un estado fin wait. Cuando recibe el fin, va al estado cerrado y queda un estado que se llama time wait. Es un estado especial que está asociado con un temporizador que lo vamos a ver un poquito más adelante para evitar que se reutilice la conexión. Y finalmente, por el otro lado viene al estado close wait y finalmente manda el último acuse y vuelve al estado cerrado, ¿sí? Estos son los distintos estados por los cuales puede pasar una conexión TCP. Finalmente vamos a ver algunos de los puertos más conocidos. Probablemente todos estos servicios ustedes alguna vez los vieron. Está obviamente el servicio del puerto 80, el servidor web, por supuesto. Tienen el servidor SMTP de correo, el servidor de Telnet de sesión remota, SSH, Secure Shell, FTP. Fíjense que FTP tiene dos puertos, el de datos y el de control. Van a ver acá otro. Fíjense, servidor de nombres, puerto 53. Usted me va a decir, pero este ya lo vimos en UDP. ¿Y cómo aparece en TCP? Porque usan los dos servicios. El servidor de nombre usa el protocolo UDP con los clientes y el protocolo TCP con otros servidores. Esto tiene lógica, ¿por qué? Claro, con los servidores se mandan la base de datos completa de los nombres. Entonces, servidor a servidor ellos utilizan TCP, un servicio confiable. Para los clientes que le piden, che, ¿cuál es la IP de este servidor? Le mandan por UDP. Si no llega, le vuelven a mandar de nuevo, ¿se entiende? Entonces usan ambos servicios. SNMP también está como servidor. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Bueno, vamos a ver algunas funciones un poco más evolucionadas de lo que es TCP. TCP tiene un protocolo bastante, un método bastante definido de control de flujo.
En cada segmento TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación. O sea, concretamente le está anunciando al emisor la ventana que quiere que utilice. La ventana en ese caso la ventana del receptor W. Esta se puede ajustar dinámicamente si cambian las condiciones en el receptor. O sea, normalmente, ¿cuándo va a querer achicar el tamaño de la ventana del receptor? Cuando tiene poca capacidad de memoria, cuando está muy saturada capacidad de procesamiento. De hecho, puede llegar a un caso donde el receptor no desea recibir más datos. Entonces anuncia un tamaño de ventana 0. Le anuncia al emisor un tamaño de ventana de él de 0. Esto no quiere decir que se cae la conexión, simplemente le dice no me mandes más datos. La conexión queda establecida, queda en ese estado, no pasa nada hasta que el receptor pueda volver a recibir datos. Ahí anuncia un tamaño de ventana distinto a 0 y comienza a recibir datos nuevamente. TCP/MANEC tiene acá empezamos ya a entrar en lo que yo les decía la parte heurística. Esto era el TCP original. Se empezaron a agregar una serie de refinamientos de mecanismos que hacen que TCP se pueda utilizar en todos los escenarios, porque empezaron a surgir una serie de problemas. En este caso, por ejemplo, el tema de los temporizadores. Se terminaron definiendo 4 temporizadores distintos en TCP. Uno es, el primero, el que seguramente más le va a sonar a ustedes, el temporizador de retransmisión. Retransmission Timeout. Este temporizador, justamente, ¿qué es lo que hará? Retransmitir un segmento cuando nos llegó el acuse de ese segmento. TCP, el extremo emisor, mantiene una lista de todos los segmentos enviados sin confirmación. Y un temporizador, ¿sí?, para cada uno de ellos. Cuando llega el acuse de un determinado temporizador, TCP calcula el retardo para justamente este temporizador, calcula el retardo, ajusta el temporizador para los siguientes segmentos y libera el buffer. ¿Está? Ya lo borra, este no está pendiente de acuse pues ya llegó el acuse. Cuando no llega un acuse y expira el temporizador, ¿qué tiene que hacer? Volver a retransmitir. Ahí está. Pero lo interesante aquí es que entonces que TCP ajusta el valor del temporizador de retransmisión con cada viaje redondo. TCP sabe, largó el temporizador cuando mandó el segmento. Cuando llega el acuse, para el cronómetro, ve el tiempo y ajusta este temporizador, ¿sí? El segundo temporizador es el que yo comentaba acá en esta filmina, que es el de time wait. El time wait es un estado en el cual queda una conexión una vez que se cerró. Esa conexión queda en un estado especial donde no se puede reutilizar esa conexión y entonces queda durante un tiempo, dice aquí, temporización después de 2 tiempos de vida de un segmento. O sea, recién en el momento que ustedes terminan pasan ese 2 MSL, se llama, 2 Maximum Segment Lifetime, ahí recién se puede reutilizar la conexión, ahí desaparece del todo. Hacemos un ejemplo acá, voy a usar por ejemplo un navegador. Voy a entrar bueno, aquí ya está, estamos en Google, vamos a hacer, fíjense, ustedes hacen netstat -a -n y en las conexiones que aparecen, fíjense, bueno, este está en listening, vamos a entrar por ejemplo ahí, bueno, y acá yo le hago otra vez netstat -a -n, acá están unas conexiones en estado establecido, ¿ven? Esas son obviamente las conexiones del navegador, ¿sí? Cuando yo deje de transmitir, le doy refrescar esto. Fíjense, acá ya aparecen algunas que están en qué estado. Time wait. Time wait es esto que está acá. ¿Sí? Y es consistente con el paradigma que nosotros comentábamos cómo funciona HTTP. En HTTP ustedes piden una página, se establecen todas las conexiones, se trae la página
y se cierran esas conexiones, se vuelven a reutilizar. Cuando ustedes hacen clic en algún enlace, se genera otra vez un conjunto de conexiones, ¿sí? Entonces, este estado time wait es justamente para impedir la reencarnación de la conexión, ¿sí? Cuando se termina de usar una conexión, queda en el 2 veces el tiempo de vida máximo de un segmento, que a su vez está dado por el temporizador de retransmisión, y entonces no se vuelve a utilizar esa conexión. El tercer temporizador es el temporizador de persistencia. ¿Cómo funciona este? ¿Se acuerdan que hoy comentamos que un extremo podría anunciar una ventana de tamaño 0 para no recibir más datos? Piensen lo siguiente. Voy a borrar esto. Un extremo, en este caso, pónganse el cliente y el servidor. El cliente manda ventana 0, ¿sí? Entonces el servidor, ¿qué va a hacer? No le va a mandar más datos. Pasa el tiempo, el cliente vuelve a mandar un mensaje con tamaño de ventana 1000 para reiniciar la conexión. Este mensaje se pierde. Entonces la conexión puede quedar en un estado indefinido. Entonces se utiliza un temporizador de persistencia que ante una ventana de tamaño 0, pasado un determinado tiempo, el otro lado vuelve a mandar un mensaje repitiendo el anterior acuse de recibo que mandó, por ejemplo. Y entonces de este lado le tiene que volver a contestar con el tamaño de ventana 0. Aumenta otra vez el temporizador de persistencia y vuelve a intentarlo dentro de, por ejemplo, 4 minutos. Si recibe una respuesta, dentro de 8, 16, 32, y así puede pasar hasta 2 horas. ¿Sí? Puede mandar un mensaje, esperar 2 horas y volver a probar. Si no le contesta, obviamente la conexión se puede haber caído, ¿no? Pero todo ese tiempo va a estar esperando el otro extremo para que se rehabilite la conexión. Y finalmente, el temporizador de Keep Alive se utiliza cuando uno de los extremos no es que anunció una ventana 0, ninguno de los dos tiene datos para transmitir, pero la conexión quedó abierta. ¿Se entiende? Entonces se mandan mensajes de Keep Alive para saber que la conexión justamente sigue activa, aunque ninguno de los dos tenga nada que transmitir. Se van mandando nuevos Keep Alive que se van actualizando periódicamente hasta que hay más datos para transmitir o uno de los dos extremos finaliza la conexión, ¿sí? ¿Cuál? Para mantener activa una conexión que no está mandando datos. Y porque No, bueno, pero de nuevo, acordate que esto es un protocolo que puede servir para muchas aplicaciones. Suponete que vos tenés una aplicación de videovigilancia, por ejemplo, donde usás sensor de movimiento, donde manda información por movimiento. Tu cámara a las 3 de la mañana no tiene nada para mandar, pero la conexión tiene que estar activa para cuando tenga algo para mandar. Entonces, de este lado no sabe si el otro lado... Piensen que TCP no sabe si el otro extremo está vivo, se colgó, se apagó la máquina, no sabe qué pasó. Entonces está esperando el frame, que nunca llega. Entonces le manda un Keep Alive. ¿Sí, está todo bien? Sí. Generalmente reitera el último acuse de recibo enviado. Manda y espera. Le dice, está todo ok, pero no tengo nada para mandar. Bueno, sigue esperando. Así hasta que o haya datos para mandar o se termine la conexión. Bueno, este es el temporizador de transmisión. Es lo que comentábamos. Este temporizador tiene una función muy importante porque permite adaptarse. Piense usted que tienen que armar un temporizador que permita sincronizar 2 procesos por encima de una subred, con todas las complejidades que eso tiene. Entonces el temporizador tiene que estimar, tiene que basarse en el tiempo de ida y vuelta. El RTT. Generalmente es un múltiplo del RTT. ¿Sí? O sea, RTT es Round Trip Time, ¿sí? El tiempo de viaje redondo. Ustedes no pueden establecer un temporizador si no saben cuánto vale el viaje redondo. ¿Se entiende lo que digo? El TCP para iniciar su conexión tiene que tener una estimación de cuánto vale el tiempo de ida y vuelta redondo, ¿no?
Generalmente se inicia con un valor determinado, por ejemplo 2 minutos. Entonces el temporizador, el RTO vale 2 minutos en forma predefinida. Cuando ustedes mandan el primer segmento y llega la contestación, ahí ya tienen una primera muestra de tiempo y actualizan el RTO con el nuevo RTT. Generalmente se utiliza alguna fórmula, ¿no es cierto? El nuevo RTT generalmente es una función entre el viejo valor de temporizador y el que recién midieron. Típicamente esto puede ser un coeficiente alfa, donde alfa puede valer 0,5, entonces le dan el mismo peso a la historia anterior que a la medición actual. Si ustedes quieren hacerlo más agresivo, bueno, decrementarán alfa, ¿no? O sea, lo harán más chico. ¿Sí? Y si lo quieren hacer más conservador, lo hacen más grande alfa, 0,7, 0,8 o 0,3, 0,2, en función de lo que ustedes quieran hacer. Hay un tema acá. ¿Qué pasa con...? Les voy a plantear de nuevo, estamos empezando en toda la heurística. Todas estas son cositas que se iban agregando y para solucionar algún problema y aparecían nuevos problemas, ¿no es cierto? O sea, primer problema, bueno, ¿cómo manejamos el temporizador? Bueno, armémoslo así, con una medición de viaje redondo, qué sé yo. Apareció un investigador que dijo, bueno, escuchen esto, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo mi temporizador, mando el mensaje, ¿sí? El temporizador vence, hago el RTT, genero otro temporizador un poco más grande y en ese momento llega el mensaje. O sea, yo retransmito esto y me llega el acuse de recibo. Pregunta, ¿cuál fue el tiempo de ida y vuelta de ese mensaje? ¿El primero o el segundo? ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo mandé un segmento, no llegó nada. Mando otro y llega en el momento. ¿Qué pasó? Puede haberse perdido el primero o puede ser que realmente aumentó nomás el retardo de la red. Las dos conclusiones son válidas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo actualizamos el nuevo valor del tiempo de viaje redondo? ¿Tomamos el valor más grande o el más chico? Bueno, entonces lo que se hace con el algoritmo de Carr son dos cosas. Primero se ignora directamente, dice, bueno, no vamos a tomar como cálculo del temporizador estas situaciones. Cuando hay retransmisiones no se actualiza el valor del temporizador. Cuando yo ya sé que retransmití un segmento, chau, esa medición del viaje redondo no la uso. Pero esto tiene una contra. Si en realidad, porque acá me está diciendo algo el valor del temporizador. Puede ser que, por ejemplo, realmente puede ser que haya aumentado sensiblemente el retardo en la subred. Entonces sería irresponsable para mí no actualizar el temporizador. ¿Se entiende lo que digo? Entonces lo que se hace es multiplicar por 2 el valor anterior. ¿Sí? Entonces, no tomo la medición esta, pero multiplico por 2 el valor que yo tenía antes. ¿Sí? Esto se llama el algoritmo de Carr, con la anulación del temporizador. Distintas implementaciones de TCP/IP definieron distintas formas de estimar el RTO, o sea, de estimar el RTT y definir el temporizador con algunas variaciones estadísticas, ¿no es cierto? Hay fórmulas un poco más estadísticamente más valiosas, pero básicamente la idea es esta, ¿no? El temporizador de retransmisión es una cosa importante, es que se mantiene, escuchen bien lo que voy a decir, un temporizador para cada segmento de cada conexión TCP. Mi máquina acá, bueno, no sé cuántas tendrá ahora, pero fíjense todas las conexiones que tiene. Para cada segmento de cada una de esas conexiones se maneja un temporizador. Y bueno, y se actualiza con este algoritmo. Se maneja un RTO para cada segmento y además los otros 3 temporizadores, estos que están acá, para toda la conexión. Bueno, este es el que comentamos hoy. La idea, ¿se entiende cuál es la idea del 2MSL? La idea es dejar que, entre comillas, mueran todos los segmentos que están dando vuelta en la subred. Porque si ustedes, supónganse que ustedes cierran una conexión, inmediatamente abren otra con el mismo número de puertos, pueden llegar a reencarnarse esa conexión en alguno de los segmentos que estén dando vuelta por ahí. Entonces se deja
que entre comillas se muera, digamos, todos los segmentos que andan dando vuelta por ahí para después recién utilizar ese puerto. Bien, esto es lo que comentábamos. Acá tienen, bueno, lo que hicimos recién el experimento. Fíjense, en este caso, fíjense los estados de estas conexiones. Los estados de estos se corresponden con los estados del autómata que vimos, ¿no? Last ACK es un estado donde se mandó el último acuse recibo, es fin más ACK. El que mandó el fin más ACK queda en este estado last ACK esperando el otro. Y los otros están con time wait, ya está terminada la conexión. El temporizador de persistencia, el que comentábamos hoy. Ay, perdón. No sé. El de persistencia, cuando anuncia una ventana de tamaño 0, se inicia el persist. Cada vez que expira se envía una sonda, el último acuse. Si se recibe una respuesta, se actualiza el temporizador y se sigue esperando. Se inicia con el RTO, se inicializa con ese valor que está en ese momento y se va actualizando, duplicando en cada ronda, ¿no? Hasta llegar a 2 horas. El Keep Alive es similar. Se utiliza cuando uno de los extremos no tiene nada para enviar. Se manda la sonda, es el último ACK que se envió. Igual que antes, si la respuesta es positiva, se incrementa el temporizador y se sigue esperando. Y no hay respuesta, se puede dar por terminada la conexión. Y el valor es de 2 horas. Bueno, vamos a ver algunas... Seguimos con algunas heurísticas, algunas cuestiones que empezaron a estudiarse. Uno de los primeros problemas que hubo con TCP fue el bajo rendimiento del protocolo en algunas situaciones especiales. Cuando la cantidad de información a transmitir es baja. Supónganse un protocolo que manda caracteres. Supónganse un protocolo de terminal remota que ustedes están tecleando y cada carácter se manda en un segmento TCP. Ustedes van a mandar un octeto, van a usar 20 octetos para el encabezado TCP y 20 octetos para el encabezado IP, más todo lo encabezado de la trama para mandar un carácter. ¿Sí? Una pérdida de rendimiento muy alta. Estos datagramas tan chiquitos se los llama tinygrams, ¿no? El ejemplo más típico de esto es el síndrome de la ventana tonta, justamente esto que estamos comentando. Un receptor anuncia un tamaño de ventana, un carácter. Entonces el emisor le manda todo un encabezado de transporte de red con un carácter. Este recibe este carácter, anuncia otra vez un tamaño de ventana, un carácter. ¿Sí? Entonces, esto se denomina el síndrome de la ventana tonta, una ventana que anuncia de a uno los caracteres, ¿sí? y generando este inconveniente. Para evitar esto se utiliza una heurística del lado del receptor y del lado del emisor. Básicamente lo que hace es, en el lado del receptor no se anuncian tamaños muy pequeños de ventanas, sino que se demoran los anuncios con los acuses de recibo esperando que se libere más tamaño. ¿Se entiende lo que digo? O sea, cuando un receptor tiene un espacio en buffer, no manda inmediatamente un acuse de recibo, sino que espera que se libere más espacio y manda un acuse con mayor cantidad de datos, con un tamaño de ventana mayor. ¿Se entiende? Entonces esta técnica se denomina acuses demorados. ¿Cuánto tiempo que tengo que demorar un acuse? Y depende, no puedo demorar tanto que me vence el temporizador del otro lado, sino generalmente se utiliza más o menos la mitad del RTO. Del lado del emisor se utiliza el algoritmo de Nagel, que es una cosa similar. O sea, fíjense acá colaboran el emisor y el receptor. El receptor no anunciando tamaño de ventanas muy chico y el emisor no mandando pocos datos. Entonces, así como el receptor demora los acuses, el emisor demora el envío de datos. Entonces, la lógica es,
Cuando hay datos para transmitir, tengo que esperar para o llenar la mitad de un tamaño máximo de segmento, o hasta que llegue un acuse, lo que ocurra primero. Entonces, y acá fíjense, ¿por qué? Porque el emisor está confiando que el otro está haciendo acuse demorado. Entonces, si el otro demora el acuse, yo demoro el envío. Cuando llegue el acuse, mando lo que tengo. ¿Sí? Y como que se van sincronizando ambos, emisor y receptor. Si de golpe aumenta la tasa de transmisión de datos y yo tengo ya una mitad de un segmento máximo, lo envío igual. ¿Sí? Sin esperar el acuse del otro lado. ¿Se entiende? Bueno, de esta manera se puede dar una solución a los tinygrams, pero obviamente esto puede causar problemas en aplicaciones interactivas, obviamente como siempre, ¿no? Siempre hay un compromiso en todas estas cosas.